¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, agradecemos su presencia esta mañana en el auditorio de aquí de las instalaciones de la Comisión de Derechos. Agradecemos la presencia de quienes están de manera virtual a través de la digitalización, a quienes nos acompañan en nuestra página de Facebook Live. Muchas gracias. Esta mañana vamos a ser testigos de una conferencia magistral a cargo del doctor Luis Andrés Cucarella Galiana. El tema que se desarrollará en unos instantes más es el de protección del derecho a la igualdad, especialidades en materia de legitimación y prueba. Para comenzar, vamos a presentar a quienes nos acompañan esta mañana en Presidium. Está con nosotros la licenciada Luz del Carmen Godínez González. Ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Agradecemos también la presencia del maestro Gustavo Romero, él es secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Y por supuesto agradecer la presencia esta mañana del doctor Luis Andrés Cucarella Galiana, quien viene desde España esta semana con mucha actividad acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Él es titular de Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en España. Muchas gracias y bienvenido. Cedemos el uso de la voz a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, la licenciada Luz del Carmen Godínez González, quien dará un mensaje de bienvenida y exposición de motivos. Muy buenos días a todas, a todos. La verdad es un honor estar el día de hoy aquí, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Son compañeros, doctor, de aquí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, visitadores generales, visitadores adjuntos. Para nosotros el tema de la capacitación siempre es muy importante, la cuestión de defensa, porque esto es tan cambiante y tan dinámico que siempre tenemos que estar como actualizados y dinámicos en estos temas. Yo les quiero comentar que es un grato honor recibir al doctor Luis Andrés Cucarella, que viene, es un catedrático español, escritor, conferencista internacional, que tiene grandes aportaciones que el día de hoy que en su universidad nos va a aportar. Entonces, yo quiero agradecerle a la licenciada Marcela Cebes, jefa del Centro de Estudios, al doctor Corona, a la licenciada Tatiana, todo el esfuerzo que hicieron para poder concretar esta capacitación. Darle la bienvenida a los que nos acompañan aquí, a los que están también de manera virtual. Yo creo que va a ser pues una charla que nos puede dar elementos para poder hacer nuestro labor al día. También quiero aprovechar para dar la bienvenida al maestro Gustavo, que a partir del día de hoy se integra como secretario ejecutivo de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, darle toda la bienvenida y pues qué mejor que empezar con una capacitación como el día de hoy, ¿verdad? Entonces, mi reconocimiento de verdad, doctor, agradecerle siempre también pues la generosidad, como bien le digo, y pues estamos dispuestos para escucharlo todas las exposiciones que nos pueda dar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, presidenta Luz del Carmen Godínez, por su mensaje, sus palabras de bienvenida. Y precisamente pues entramos de lleno, ¿les parece? Presidenta, secretario ejecutivo, nos acompañan de este lado para escuchar con mucha atención a nuestro invitado esta mañana. Previo a su presentación, me permito leer un poco de su currículum, que por cierto es bastante amplio. Aquí nos limitamos a leerlos por temas de tiempo, pero les doy un adelanto. El maestro Luis Andrés Cucarella Galiana es titular de Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en España. Además, es premio extraordinario de licenciatura, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia en Italia y también por la Universidad de Valencia. Es premio extraordinario de doctorado y profesor especializado en Derecho Procesal Civil, en Derecho Procesal Penal y en Derecho Procesal Constitucional. Además, es vocal del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura del Defensor del Pueblo de España y es profesor de grado, de posgrado y de doctorados impartidos en diferentes universidades, en Valencia y en otras como en Argentina, en México, en Perú, en Brasil, en Honduras y también en Colombia. Ha sido conferencista internacional en países como Panamá, en Colombia, en Argentina, en Paraguay y por supuesto aquí en México, y tiene diferentes obras publicadas. Estas se encuentran en Italia, en España, en El Salvador, en Nicaragua, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en México, en Panamá, en Paraguay y en Brasil, y es profesor honorario de la Universidad Continental de Perú. Y bueno, infinidad de actividades también. Hasta aquí con mi intervención, lo dejamos para disfrutar del doctor Luis Andrés Cucarella Galiana. Muchas gracias y bienvenido.
libertad, igualdad y fraternidad. Como saben, con estas palabras, este es el lema que enarbolaron los revolucionarios liberales burgueses de la Revolución Francesa, y en la misma aparece la palabra igualdad, que es la que nos reúne hoy. Es verdad también que tras el triunfo de la Revolución se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se proclama que todos los hombres nacen libres e iguales. Si nos detuviéramos aquí, podríamos decir que con esas revoluciones del 18 y del 19 se llegó a la meta, y evidentemente ese era el punto de partida. Faltaba mucho camino por recorrer y aún lo sigue faltando hoy. Si hacemos referencia a que todos los hombres nacen libres e iguales, se está haciendo referencia en el movimiento burgués a que los varones son libres e iguales. En ese proceso quedan fuera muchos colectivos, las mujeres y otros colectivos también afectados por grandes discriminaciones, y en ese sentido ha habido y hay aún mucho camino por recorrer. Pero he querido empezar con estas referencias a la igualdad, y antes de continuar, obviamente me gustaría agradecer a la comisión, a la señora presidenta y a todas las autoridades que están aquí por la oportunidad y la invitación que me brindan de estar de nuevo tras 12 años. Antes me lo recordaba el doctor Corona, hace 12 años anduve yo por acá hablándoles de derechos humanos, y es verdad que a Guadalajara y a México he vuelto en posteriores ocasiones, pero aquí a la comisión no había vuelto. Entonces es el momento del reencuentro tanto tiempo, pero como digo, con agradecimiento y alegría de poder estar aquí hoy de nuevo con ustedes. ¿Cómo quiero estructurar mi intervención en la mañana de hoy? Pues si me permiten, yo siempre intento hacer referencia a la realidad americana y europea confrontándola, pero creo que hoy me van a permitir que me centre principalmente en aspectos sobre los avances en la materia en el ámbito europeo. No porque sean mejores ni peores, sino simplemente porque creo que es bueno que hoy comparta con ustedes en qué línea se está yendo en materia de igualdad en el ámbito de la Unión Europea, y por otro lado, en qué línea se está yendo en materia de igualdad en el ámbito del Consejo de Europa. Si se dan cuenta, de esta manera ya les he dicho cuáles son los dos ejes temáticos que voy a seguir. Por un lado, prestaré atención, como les digo, al impacto, a la regulación en materia de igualdad por parte de la Unión Europea, y luego prestaré atención a la referente al Consejo de Europa, que es donde se enmarca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en ese sentido, compartiré con ustedes las tendencias jurisprudenciales que existen en el sistema regional europeo en materia de igualdad, ¿vale? Es decir, son los dos ejes temáticos, los dos puntos sobre los cuales estructuro mi intervención. En primer lugar, la política de la Unión Europea en materia de igualdad. Quizá igual les llama la atención esta cuestión, ¿no? Porque les estoy diciendo que la Unión Europea, esa unión que en su origen nació con una finalidad esencial y principalmente económica, está regulando a día de hoy en materia de igualdad. ¿Y por qué ha dejado atrás no solamente su finalidad económica, que no la ha olvidado, sino que a esa finalidad ha añadido otras? ¿Por qué ha añadido también legislación en materia de igualdad? Pues porque forma parte de los tratados constitutivos de la Unión Europea la Carta de Niza de Derechos Fundamentales, entre los cuales está el derecho a la igualdad, artículo 20, y la prohibición de discriminación, artículo 21. Por tanto, es normal, es lo correcto que la Unión Europea esté legislando en la materia. Pero digo, llama mucho la atención, ¿no? Porque cuando uno oye Unión Europea piensa a lo mejor en una finalidad exclusivamente económica, o el euro, o la libre circulación de personas o de mercancías, pero no, se está regulando, como les digo, en materia de igualdad. Y les voy a compartir un ejemplo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y cómo ha usado una técnica legislativa para conseguir una homogeneización de los ordenamientos de la Unión Europea con esa técnica. Como digo, con la Carta de Niza se contempla el derecho a la igualdad, pues bien, pocos años después se han aprobado diferentes directivas comunitarias en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Las directivas comunitarias son un instrumento normativo que utiliza la Unión, que está mal traducido el francés, porque en español tendría que ser directriz comunitaria, pero bueno, comúnmente se ha aceptado la palabra directiva. Las directivas comunitarias, como digo, son instrumentos normativos que utiliza la Unión Europea, pero son un instrumento curioso, interesante. ¿Por qué? Porque lo que hace es fijar un mínimo y deja a los Estados partes la opción de desarrollar ese mínimo, de incorporarlo a su ordenamiento jurídico, pero respetando ese mínimo. Es decir, no le impone toda la legislación o cómo tiene que legislar o desarrollar normativamente hablando el Estado parte de esa cuestión, pero lo único que le fija es una serie de mínimos.
Pues bien, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, por ejemplo, en el ámbito procesal, puesto que yo soy procesalista, a la Unión Europea le preocupan o le han preocupado tradicionalmente dos cuestiones. La primera, legitimación activa. Es decir, cuando hay discriminaciones por motivos de género, es evidente que la mujer discriminada tiene legitimación porque es la persona que ha sufrido una injerencia en el ámbito de su derecho a la igualdad. Pero lo que pretende la Unión Europea es que vayamos más allá, que todos los Estados partes vayan más allá, que no dejen solamente en manos de la mujer o del colectivo de mujeres que hayan podido ser objeto de discriminación la legitimación, y que por tanto se amplíe el abanico de sujetos, de instituciones o de organizaciones que puedan acceder a los tribunales para solicitar el amparo de ese derecho. Vean, no dice nada más, se lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero no le está diciendo la Unión Europea a los Estados parte, tienes que reconocer legitimación activa o tienes que atribuir legitimación activa a esta y esta otra institución. Le está diciendo que tiene que introducir en su legislación procesal una concepción amplia de la legitimación. Y por otro lado, y ahora luego veremos cómo se ha desarrollado en el caso español, segunda cuestión que inquieta o preocupa, la prueba. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a un tribunal alegando que ha sido discriminada, en este caso una mujer, por motivos de género, si aplicamos las normas clásicas sobre carga probatoria, la mujer demandante tiene que demostrar la existencia de la discriminación. Y demostrar la discriminación como hecho constitutivo en el proceso puede resultar muy difícil. No solo en discriminaciones por género, sino en cualquier otro ámbito al que nos refiramos. Entonces, lo que está estableciendo esa directriz comunitaria es que los Estados tienen que, en su ordenamiento jurídico, facilitar la prueba de la discriminación en los procesos que se puedan seguir ante los tribunales. Hay más cuestiones que afectan a la igualdad en materia de trabajo, etcétera, pero me he centrado en estos dos aspectos procesales. Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho España al transponer la directriz? Porque no perdamos de vista que los Estados están obligados a incorporar a su ordenamiento jurídico lo que la Unión Europea les ha dicho. Y si no lo incorporan, a partir del vencimiento del plazo, podemos invocar directamente ante los tribunales esas normas comunitarias. Es decir, la directriz no se puede invocar hasta que no se transponga, pero si el Estado no la transpone en el plazo que se le fija, ahí sí que es posible dirigirse a los tribunales y los tribunales aplicarán directamente el derecho de la Unión Europea. Bueno, pues con ocasión de esa transposición se aprobó la Ley Orgánica 3 de 2007 que regula la igualdad, Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Y en el tema que nos ocupa, primera cuestión, legitimación activa. ¿Qué es lo que hace esa ley? Impactar en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el Código Procesal Civil en mi país, y se introdujo un artículo, el artículo 11 bis, en donde viene a establecer toda una serie de sujetos que tienen legitimación activa cuando una mujer es objeto de discriminación. Distingue ese artículo 11 bis de dos supuestos. Primero, que la mujer o mujeres objeto de discriminación estén identificadas, que sepamos quiénes son. En ese caso, obviamente, la mujer tiene legitimación activa. Pero si esa mujer está afiliada a un partido político, a un sindicato, a una asociación empresarial, a una organización de consumidores, de personas consumidoras y usuarias, por ejemplo, puede autorizar a estas instituciones, sindicatos, partidos, etcétera, para que puedan hacer valer ante los tribunales su derecho. Vean, una regulación donde la directriz comunitaria no hablaba de sindicatos. El legislador español ha optado por legitimar a los sindicatos, por ejemplo. Segunda cuestión o segunda situación que contempla el artículo 11 bis, que las personas o las mujeres que hayan sido objeto de discriminación no estén identificadas, sea un colectivo indeterminado. En este caso, no podemos exigir a esos sindicatos que tengan autorización de las personas discriminadas porque no sabemos quiénes son. En ese caso, los sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales, asociaciones de personas consumidoras y usuarias, etcétera, pueden directamente ante los tribunales ejercitar la correspondiente acción para la protección del derecho a la igualdad de las mujeres que indeterminadamente han sido discriminadas. Vean el avance, ¿no? Como ya en 2007 se incorpora esa legislación al ordenamiento interno español, pero que puedo decirles que ya ha quedado superada, porque fíjense que superada para bien, entiéndanme. ¿Por qué? Porque hasta ahora les he estado hablando solamente de igualdad entre mujeres y hombres. Y es verdad que es importantísimo garantizar la igualdad, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación que afecte a las mujeres. Pero es que hay más colectivos que pueden sufrir discriminación, personas con discapacidad, colectivo LGTBI, etc. En ese sentido, ya se han aprobado posteriormente otras leyes en España en materia de igualdad. La ley orgánica, no es orgánica, una ley en 2022 que establece ya una ley unitaria para la igualdad en materia, con independencia del tipo de discriminación que estemos hablando.
y estas especialidades procesales en legitimación se han extendido a cualquier tipo de discriminación. Por tanto, si una persona es discriminada por motivos de discapacidad y está identificada, puede autorizar al partido político al que esté afiliado, al sindicato, etcétera, para presentar la demanda de amparo ante los tribunales ordinarios. Porque en España también hablamos de amparo. Tenemos el amparo ordinario y el amparo constitucional. El amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que nosotros tenemos Tribunal Constitucional que ustedes no tienen, ¿no? Porque las funciones de control de constitucionalidad aquí en México no las tiene un Tribunal Constitucional tal y como lo tiene en España. Pero bueno, en todo caso estamos hablando de amparo, ¿no? Amparo ante la jurisdicción ordinaria con esa norma, como les digo, especial de legitimación, que se ha extendido en 2022 a todos los supuestos de discriminación y en 2023 se ha aprobado otra ley integral en materia de igualdad en relación con el colectivo LGTBIQ+, pero que con defectos de técnica legislativa restringe las especialidades. El legislador no ha sido consciente de que hay matices que hacen que los sujetos legitimados, por ejemplo, sean menos que cuando hablamos de discriminación por motivos de discapacidad. Son defectos de técnica legislativa, desde mi punto de vista, que han colocado sin querer al colectivo LGTBIQ+ en España en una situación de un poquito más de inferioridad en relación con los otros supuestos de discriminación, pero por defectos de técnica legislativa, que no quiero entrar a analizar, pero por ejemplo la autoridad independiente en materia de igualdad que se crea en que se pretende crear, que aún no se ha creado, pero que contempla la ley de 2022, no puede ejercer acciones para la protección de los derechos del colectivo LGTBI. Se le ha olvidado ese nombre al legislador. Entonces, curiosamente, queriendo establecer una legislación más protectora, ha generado más restricciones. Pero son cosas que pasan al legislar o cuando se legisla a veces rápidamente o si con los preceptivos con dictámenes, etc. Pero ¿se acuerdan que les decía que además de la legitimación hay un segundo aspecto que preocupa en el ámbito de la Unión Europea, que es el de la prueba? ¿Cómo puedo probar o cómo podemos facilitar la prueba de la discriminación de las mujeres o, en su caso, de otros colectivos? Porque estas leyes especiales que les he dicho de 2022 y de 2023 han extendido esa especialidad probatoria a cualquier grupo o a cualquier persona que haya sido discriminada. Bueno, pues como les decía antes, si aplicamos las normas clásicas sobre carga probatoria, el demandante o actor en un proceso tiene que demostrar los hechos constitutivos de su derecho. El demandado tiene que probar los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes. Es decir, en un proceso por discriminación, si las extrapolamos, ¿qué tiene que demostrar el actor o la actora? Tiene que demostrar que ha sido discriminada. Claro, demostrar el hecho de la discriminación, como decía hace un momento, puede resultar muy complejo, sobre todo cuando no se tiene acceso a determinados datos e información que puedan contrastar para determinar si esa mujer ha sufrido un trato distinto con los hombres o si una persona homosexual ha sufrido un trato distinto por el hecho de ser homosexual. En ese caso, como les digo, la ley de 2007, la de 2022 y 2023 han impactado en la ley de enjuiciamiento civil, que les recuerdo que es el Código Procesal Civil en mi país, y el artículo 217 contempla una especialidad para facilitar la prueba. En un proceso por discriminación, si la persona demandante alega que ha sido discriminada y aporta indicios de la discriminación, tenemos construida la presunción de que ha sido discriminada. Vean lo que hace el legislador: recurrir a la técnica de permitir la construcción de una presunción. El hecho base es la alegación de la discriminación. La alegación es una mera alegación, es decir, alegar no es probar nada. Pero en el momento que una persona alegue que ha sido discriminada por género, por orientación sexual, por discapacidad, por raza, por etnia, puede, si aporta otros indicios de la discriminación, tener ya por probada la existencia de la discriminación. Tengan presente que es una presunción. Las presunciones se pueden destruir. La podrá destruir el demandado o la demandada. Que tiene más fácil poder demostrar que no ha existido discriminación, si es que efectivamente no ha existido. Pero se trata de facilitar el acceso, o mejor dicho, facilitar la prueba de la discriminación en los términos que les he señalado. A veces estas normas no se han entendido muy bien por parte de la ciudadanía y entienden que lo que se hace es establecer una inversión de la carga probatoria y que cuando una persona alega que ha sido discriminada queda exenta de prueba y es la demandada la que tiene que probarlo todo, y en realidad no es una inversión de la carga probatoria. Las presunciones no invierten, las presunciones modifican el tema de la prueba. Es decir, se le exime de probar el hecho base, pero sí que tiene que probar los indicios. No basta con que diga que ha sido discriminada, tendrá que aportar indicios. Pero bueno, como les digo, se trata de facilitar la prueba en estos procesos por discriminación. Con esto
Cierro el primero de los bloques, que creo que me parecía interesante para que vean todo este proceso evolutivo que arranca desde los años 2000 en el sistema de la Unión Europea, en donde se ha querido homogeneizar los ordenamientos de los Estados partes, y esto es muy importante porque vean que hay países en donde en tema de igualdad siguen existiendo muchas resistencias para garantizar los derechos de determinados colectivos. Acuérdense o tengan muy presentes las tendencias normativas existentes en países como Polonia, Hungría, en contra de la legislación en igualdad LGTBI, por ejemplo. Es decir, todo esto es importante que la Unión Europea esté trabajando en ese sentido, porque esa regulación impacta en todos los Estados partes y, en teoría, si los Estados cumplen, tenemos avances importantes en los 27 países que integran la Unión Europea. Pero, como les decía, en el ámbito europeo existe otra realidad también relevante o importante, que es la del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, para que me pueda entender, y esto a lo largo de esta semana lo he dicho muchas veces, es algo distinto a la Unión Europea. Simplemente a efectos de estados, les comparto que la Unión Europea está integrada por 27, el Consejo de Europa está integrado por 46. Por tanto, todos los estados que están en la Unión Europea hacen parte del Consejo de Europa, pero todos los estados que están en el Consejo de Europa hacen parte o integran la Unión Europea. España está en los dos, Francia está en los dos, pero, por ejemplo, Ucrania está en el Consejo de Europa, pero no está en la Unión Europea. Es decir, tenemos que hay países que tenemos o estamos bajo la jurisdicción de los dos tribunales, el Tribunal de Luxemburgo, que es de la Unión Europea, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es del Consejo de Europa. Y yo me quiero centrar aquí, en el ámbito del Consejo de Europa y en los avances y en las tendencias jurisprudenciales en materia de igualdad que se están produciendo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque una diferencia importante entre el sistema europeo y el sistema americano es la legitimación para acceder a los tribunales. Saben que en el sistema americano las víctimas pueden o tienen legitimación para denunciar ante la comisión, pero no tienen legitimación para demandar al Estado. Quien demanda es la comisión. Es decir, quien ocupa la posición activa en un proceso seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la Comisión Interamericana. Sin embargo, en el sistema europeo no existe una comisión intermediaria, sino que es la víctima, los grupos de víctimas o las ONGs las que directamente pueden demandar a un Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, en este sentido, me parece interesante que desarrolle este último aspecto, compartiendo esas tendencias jurisprudenciales que existen a la hora de determinar a quién se considera víctima en el sistema europeo de protección de derechos humanos, poniendo el foco de atención en la igualdad, que es el tema que nos ocupa hoy, y por otro lado, en tema de igualdad también, cómo pueden o qué requisitos requieren las ONGs para accionar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque por ahí también hay aspectos interesantes que trabajar. Y quiero desarrollar estas dos cuestiones, el concepto de víctima, por un lado, y la legitimación de la víctima y la legitimación de las ONGs por el otro. En relación con las víctimas, víctima, como decía hace un momento, es evidente que es la persona que ha sido discriminada. Es decir, si ponemos el foco de atención en el derecho a la igualdad, la persona que haya sido objeto de discriminación por el motivo que sea, tiene legitimación activa. Pero desde los años 80 hasta hoy, el Tribunal Europeo ha ido creando una concepción jurisprudencial sobre lo que es víctima en potencia, que es la que quería compartirles y que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque vean lo que les estoy diciendo sin perjuicio de desarrollarlo a continuación. Estamos hablando de alguien que no es víctima aún. Potencialmente puede serlo. La víctima potencial no es víctima que puede llegar a serlo. Pero a pesar de que no es víctima, a pesar de que no ha sufrido una injerencia en su derecho a la igualdad, a pesar de que no ha sido efectivamente o en la práctica discriminada esa persona, puede accionar ante los tribunales. Incluso en contra de una ley. Me parece muy interesante porque una persona que pertenezca, por ejemplo, a un colectivo, que esté discriminado ese colectivo por una regulación normativa, puede accionar frente a esa ley para conseguir una condena al Estado porque esa ley es discriminatoria y está afectando a todo el colectivo. Les pongo varios ejemplos de jurisprudencia y verán que a mí me llama la atención que todo este concepto de víctima en potencia se ha generado sobre todo en torno al tema de la igualdad. Es curioso, no hay otro derecho que haya generado esta jurisprudencia sobre la víctima en potencia. Se ha creado, como les digo, en torno al concepto de la igualdad y la prohibición de discriminación. En los años 80 hay tres asuntos
uno seguido contra Reino Unido, otro contra Irlanda y otro contra Malta, que comparten en común la siguiente situación. En esos 3 países, por aquel entonces, estaba prohibido, mejor dicho, se consideraba delito que 2 personas del mismo sexo mantuvieran relaciones sexuales. Estaba tipificado como conducta delictiva. Claro, esto en el caso contra el Reino Unido, que es el primero, la demanda la presentó un varón que demandó a su país alegando que había sido investigado por su condición homosexual y que consideraba que esa norma prevista en el Código Penal era discriminatoria. ¿Cómo se defiende Reino Unido frente a esa demanda? Bueno, pues en el tema que nos ocupa de la legitimación, lo que viene a decir Reino Unido es: yo tengo esa norma ahí en el derecho, sí, pero yo a esta persona la he investigado policialmente, sí que es verdad, la policía la ha investigado por ser homosexual, pero esa investigación no ha trascendido al ámbito jurisdiccional, no se ha abierto juicio oral, no se le ha juzgado, no se le ha condenado, por lo tanto, si esa no le ha aplicado la norma, esta persona no es víctima. ¿Ven? Es decir, es verdad, víctima no ha sufrido directamente una injerencia en su esfera jurídica porque no ha sido condenada por haber cometido ese hecho presuntamente delictivo que se alegaba. Sin embargo, el Tribunal Europeo sí que le reconoció legitimación. ¿Por qué? Pues porque entiende que esa persona pertenece a un colectivo de personas cuya conducta diaria, cuyo día a día viene condicionado por esa norma penal. Porque sabe que tiene que ajustarse a lo que dice la norma penal y si no cumpliera, se expone a la comisión de un delito. Y evidentemente considera que esa norma es discriminatoria, porque si son 2 personas de distinto sexo las que mantienen relaciones sexuales, no están cometiendo delito, pero si son del mismo sexo, sí. Condena al Reino Unido. Pero me parece muy interesante porque una sola persona perteneciente a este colectivo demanda a su país contra una norma, porque tiene una norma que el Tribunal Europeo considera discriminatoria, en este caso por motivos de orientación sexual. En la misma línea, parecida, el caso contra Irlanda o el caso contra Malta. En el caso de Malta hay una diferencia interesante, matiz, y es que Malta efectivamente reconoce que en su ordenamiento jurídico tiene esa norma, pero que desde hace años no se aplica, que es derecho que está vigente pero que no se aplica, y que por tanto no hay ni víctimas directas ni víctimas potenciales, no hay víctimas. Pero claro, el Tribunal Europeo le reconoce legitimación activa al demandante, sosteniendo además que, además de que esa norma es discriminatoria, es derecho que está en vigor. Un cambio en la política criminal, un cambio en el planteamiento de la Fiscalía o de las directrices que podrían recibir los encargados de perseguir las conductas delictivas, podría implicar que esa norma que está en vigor se activara y por tanto ya tendríamos víctimas directas, que ya hay víctimas en potencia y por lo tanto se le acaba reconociendo legitimación activa. Posteriormente se han dictado otros casos, otras sentencias en la materia también, todo, como les digo, vinculado al derecho de igualdad. Así, por ejemplo, más recientemente hay una sentencia, en el caso SAS, que son las iniciales de la demandante, SAS, contra Francia, en relación con la prohibición del uso del velo integral en los espacios públicos. Allá en Francia existe una norma que prohíbe que las mujeres de religión musulmana puedan usar en los espacios públicos el velo integral, que les cubre completamente el rostro. Esto motivó que la demandante, en este caso SAS, que preserva su identidad, porque lo puede pedir, ¿no? Cuando se presenta la demanda se puede pedir que su identidad quede preservada, la demandante demanda a Francia por entender que esa norma es discriminatoria, en este caso por motivos religiosos. Bueno, ¿cómo argumenta? Bueno, antes de nada, ¿qué pasa si una mujer en Francia usa el velo integral en espacios públicos? Pues que se expone a que le impongan una multa y a que tenga que realizar un curso de ciudadanía. Esta señora, cuando demanda, reconoce que a ella no se le ha impuesto multa ninguna, que no se ha tenido que hacer ese curso, y Francia se defiende una vez más, en este caso no Francia sino el país demandado, alegando que la demandante no tiene legitimación. ¿Por qué? Pues porque no es víctima. Yo a esta señora, el que me demanda, no le he impuesto la multa a la que hace referencia el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el Tribunal Europeo no le admite no le admite esa argumentación al demandado, y sostiene que efectivamente tiene legitimación, puesto que pertenece a un grupo o un colectivo de personas cuya conducta diaria viene determinada por esa norma.
Ahora bien, le reconoció legitimación, pero no le reconoció o no le dio la razón, no estimó su pretensión. ¿Por qué? Pues porque entiende que en las sociedades democráticas es legítimo que los estados exijan que todas las personas exhiban su rostro en los espacios públicos. Pero no me interesa tanto el fondo, me interesa más el tema de la legitimación para que veamos cómo en este caso también se recurre a esa concepción sobre la víctima en potencia para reconocerle legitimación activa. También ha habido otras sentencias contra Bulgaria, creo que es, por ejemplo, aunque no se le condena, un asunto seguido contra Bulgaria por una demanda presentada por un integrante de la etnia gitana. ¿Por qué? Por la misma razón, porque se considera que pertenece a un grupo que está afectado, en este caso no por una norma, sino por una publicación de un libro. Es decir, con fondos públicos se sufragaron una serie de publicaciones en ese país sobre la historia del país y en donde se hace referencia a la etnia gitana que también está presente en la historia de ese país. Y se hacen una serie de observaciones en esa publicación o en esas publicaciones que este señor demandante considera que son discriminatorias por motivos étnicos. Vean que aquí se aprecia incluso claramente que la posibilidad de accionar sin que a esa persona se le mencione directamente en la publicación, porque no se le menciona a esa persona, se hace referencia a la etnia gitana. O por otro lado, ya no estamos hablando de conductas o de situaciones de posibles discriminaciones creadas por leyes, sino que en este caso por una publicación. Bueno, pues como les digo, el Tribunal Europeo le reconoció legitimación activa. Otra cosa distinta es que no entendió que fueran discriminatorias las afirmaciones que se realizaban en el libro o en las publicaciones, entre otras diciendo que la etnia gitana es una etnia mayoritariamente nómada, ¿vale? Pero que en todo caso volvemos a encontrarnos con un supuesto de legitimación por esta vía, el reconocimiento de víctima en potencia. Pero les decía que además de las víctimas también tienen reconocida legitimación activa las ONGs. Bueno, pues las ONGs también pueden ser claves en la protección del derecho a la igualdad y en la protección de los derechos humanos en los distintos continentes, aquí en América o allá en Europa, ¿no? Y en el caso europeo, como regla general, para que una ONG tenga legitimación activa, requiere que la víctima le autorice previamente a la presentación de la demanda y que durante el desarrollo del proceso, víctima y ONG mantengan una comunicación, se mantenga el contacto. ¿Qué pasa si ese contacto se pierde? Bueno, pues el Tribunal Europeo, que tiene una sobrecarga de trabajo importante, a la vista de que se ha perdido la conexión o el contacto entre víctima y ONG, hace decaer el proceso, ¿vale? Pero vean, se requiere autorización previa de la víctima para que la ONG pueda accionar. Sin embargo, hay un caso de hace unos pocos años, no muchos, seguido contra Rumanía, con ocasión de una demanda presentada por ONG en relación con Valentín Campeanu. Para que les ponga un contexto, Valentín Campeanu es un niño, en su día era un niño que nació de una mamá politoxicómana. Cuando nace, la mamá abandona al bebé en un centro de acogimiento público de aquel país. Una vez que lo reciben al bebé, le hacen los correspondientes exámenes médicos y detectan que esa persona padece situaciones de discapacidad, no voy a entrar en qué, pero tiene discapacidad y que además está infectado por el virus del VIH. Durante todo el tiempo que estuvo ese menor en el centro, no recibió la asistencia alimenticia, sanitaria, etcétera, para la situación en la que se encontraba. Cuando cumplió 18 años de edad, fue trasladado, al ser mayor de edad, a un centro de mayores y donde siguió sin ser tratado adecuadamente, no estar en condiciones mínimas, atendida no solo ya la enfermedad, sino su condición de persona. Vaya. Con 19 años de edad, Valentín falleció. ¿Por qué sabemos todo esto? Pues porque un representante de una ONG visitó ese centro unos meses antes del fallecimiento de Valentín y pudo ver en qué situación estaba esta persona y el resto de personas. Al conocer el fallecimiento de esta persona, lo que decide la ONG es presentar la demanda. Las correspondientes demandas en el ámbito interno, porque recuerden o tengan presente que tanto en el sistema americano como en el europeo hay que agotar las instancias internas antes de dar el salto al ámbito supranacional. Pero agotadas las instancias internas, acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Presenta demanda frente a su país. ¿Cómo se defiende Rumanía? En lo que nos interesa, legitimación.
la ONG no tiene legitimación. Acuérdense, requisito para que una ONG pueda presentar demanda, ¿cuál es? Autorización de la víctima. En este caso, es verdad que la ONG fue al lugar donde estaba la víctima, pero ni siquiera hablaron. Es decir, no hubo posibilidad de que verbalmente le dijera, protege mis derechos. Ni siquiera hubo esa comunicación verbal, que no sé si hubiera servido esa autorización verbal, que a lo mejor hubiera sido necesario que fuera por escrito, ¿no? Pero si nos hubiéramos puesto exquisitos, podríamos decir, por lo menos, antes de fallecer, le pidió que accionara ante los tribunales en defensa de sus derechos. Pero así no ocurrió. Pero a pesar de eso, el Tribunal Europeo le reconoce legitimación activa. Y este caso me parece muy importante, muy interesante, porque supone dejar, o por lo menos para este caso, atrás un planteamiento jurisprudencial, el de la autorización previa, porque como dice el Tribunal Europeo, difícilmente le vamos a poder exigir que obtuviera esa autorización cuando esa persona, atendida a la situación de enfermedad que padecía, ni siquiera estaba para gobernarse a sí misma. Es decir, ¿cómo va a pedir que protejan sus derechos si ni siquiera podía hacerse valer por sí mismo, ¿no? Y que es cierto que Valentín ha fallecido, por tanto, a la víctima ya no la podemos reparar, salvo su memoria, ¿no? En segundo lugar, no tiene descendientes, por tanto tampoco hay víctimas indirectas. Pero ojo, existen otras personas que están en la misma situación que Valentín Campeán. Entonces vean cómo una ONG presenta demanda ante el Tribunal Europeo y consiguió sentencia de condena contra ese país y consiguió que se le impusieran medidas reparatorias generales como tan básica de que se articule legalmente un mecanismo para proteger a las personas en situación de desvalimiento, que es el nombre de un representante, por ejemplo, porque ni siquiera tenía previsto esta situación en el ordenamiento jurídico de ese país. Y una persona que no puede gobernarse a sí misma tendrá que tener nombrada legalmente un tutor o un curador, o como se le llamen los distintos ordenamientos jurídicos, que proteja sus derechos y que haga valer sus derechos ante los tribunales si es que efectivamente no es protegida. Entonces, este asunto, que como les digo, a mí como investigador me tiene ahí con la lucecita encendida, porque no he encontrado otro posterior, igual lo hay, porque aún no he agotado todos los asuntos, ¿no? Pero a día de hoy aún no he encontrado otro caso posterior de semejante, pero que si implicara una quiebra de la tendencia jurisprudencial, podría ser muy útil para que las ONGs fueran un instrumento fundamental para la protección de los derechos de las personas en general y en particular del derecho a la igualdad. Me parece, como os digo, muy interesante y estoy como investigador en alerta para poder tirar de ese hilo a ver si encuentro más asuntos que permitan decir que se ha abierto una tendencia jurisprudencial más amplia y más generosa en favor de la legitimación de las ONGs. Bien. Una última cuestión que me gustaría analizar, puesto que el tema de la legitimación aquí ya lo tengo claro, es también, y aquí sí que voy a hacer una breve referencia, una comparativa entre el sistema americano y el europeo, porque así me quedo más contento también, y ustedes también, porque no solamente les hablo de Europa, sí. Que conste que en todas mis conferencias, ¿verdad, doctor? Siempre hago comparativa entre las distintas realidades, ¿no? Pero que creo que también es muy interesante que veamos cómo se enfrenta por parte del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana las cuestiones relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos contempladas en normas constitucionales, porque nos podemos encontrar que haya normas constitucionales que incluso sean discriminatorias y que quiero ver cómo el Tribunal Europeo ha enfrentado esta realidad cuando, como digo, detecta que en la constitución política de una nación se contemplan normas o preceptos que discriminan a un colectivo, ¿vale? En el sistema americano, ustedes saben de sobra que la Corte es un órgano jurisdiccional en donde las medidas de carácter reparatorio que se imponen a los estados son muy amplias, ya no solo reparaciones individuales, sino también reparaciones de carácter general. Véanse, en el caso mexicano, por ejemplo, las medidas reparatorias en el caso Campo Algodonero contra México, o en el caso de la fecundación in vitro contra Costa Rica, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando simplemente de proteger
los derechos de la persona o de la víctima en sí, sino de la colectividad, incluso imponiendo al Estado reformas legislativas, capacitaciones, etc. Esto no es tan habitual en el sistema europeo, se está avanzando en ese ámbito, ¿vale? Pero en el ámbito americano, si prestamos atención a supuestos en donde la Corte detecta que una norma constitucional es inconvencional, se lo dice al Estado y le dice que lo tiene que modificar, ¿no? Es decir, saben de sobra el caso paradigmático de la última tentación de Cristo contra Chile, que implicó la modificación del artículo 19 de la Constitución política de ese país por al tener un sistema de censura previa. Bueno, pues he simplificado mucho, pero como ven, el planteamiento de la Corte Interamericana en cuanto a las medidas reparatorias es muy expansivo y es una realidad que está muy presente aquí en el continente americano, ¿no? En el sistema europeo, el tribunal es más cauteloso, es más, da pasos más pequeños. Y las medidas reparatorias en las que pone la atención principalmente son las individuales. Es cierto que en las medidas reparatorias generales se está avanzando con el mecanismo de la sentencia piloto. La sentencia piloto es un mecanismo al que recurre el Tribunal Europeo cuando hay violaciones masivas de derechos humanos y cuando hay demandas masivas ante el tribunal, y lo que hace es seleccionar un asunto como piloto para que sirva de referencia o para que pueda proyectarse a los demás asuntos parecidos, ¿vale? Pero porque el Tribunal Europeo tiene un grave reto, que es el de la litigación masiva, que la Corte Interamericana no tiene. ¿Por qué no tiene la Corte Interamericana esa situación de litigación masiva? Pues porque si hay miles de víctimas que presentan denuncias ante la Comisión, perfectamente la Comisión puede agrupar en una única demanda todas esas denuncias. Sin embargo, en el sistema europeo, miles de víctimas pueden presentar su demanda individual. Por tanto, a los supuestos de violaciones masivas, procesalmente hablando, le sigue la situación de litigación masiva. Y ese es el gran reto que tiene a día de hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cómo enfrenta las violaciones masivas cuando hay demandas masivas ante el Tribunal Europeo. Y como os digo, esto se ha solucionado con la sentencia piloto, o se intenta solucionar, porque evidentemente aún hay camino que recorrer, se intenta solucionar con la sentencia piloto, que permite proyectar su impacto, su eficacia en los asuntos parecidos o fundamentados en la misma violación. Pero dejando a un lado eso, les quería compartir que hay veces que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos han llegado demandas contra un país en donde se denuncia a ese país porque un artículo o artículos de esa Constitución discriminan a un colectivo. Eso ocurre en Bosnia y Herzegovina, por ejemplo. En este país nace tras la guerra de los Balcanes y, como saben, hubo 3 etnias que estuvieron en guerra, los serbios, los bosniacos y los croatas, y cuando firman el Tratado de Paz, anexaron al Tratado de Paz la constitución política de ese país. En esa constitución, estas 3 etnias se reservan el carácter de etnias constituyentes. ¿Esto qué implica? Pues que hay determinados derechos reconocidos en la Constitución que solamente pueden tener estas 3 etnias. Si en Bosnia y Herzegovina solamente hubiera 3 etnias, no habría ningún problema, pero es que hay más etnias. No son las más importantes, cuantitativamente hablando, pero hay más. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues que esa norma constitucional que permite que solamente los integrantes de estas 3 etnias accedan a ese derecho es una norma discriminatoria por motivos étnicos. Por ejemplo, ser presidente o presidenta de la República en aquel país. El derecho de sufragio pasivo lo tienen solamente los serbios, los bosniacos o los croatas. Los demás pueden votar, tienen derecho a sufragio activo, sí, pero no pueden ser elegidos. El derecho de sufragio pasivo está restringido a los integrantes de las etnias constituyentes. Esto ha generado diferentes demandas ante el Tribunal Europeo, varias, por lo menos hasta que terminé mi investigación, que esto está vivo obviamente, por lo menos 5 asuntos ya seguidos contra Bosnia y Herzegovina, porque integrantes de otras etnias que no son bosnios, serbios o croatas han demandado a su país por entender que esa norma constitucional es discriminatoria. Y expresamente le han pedido al Tribunal Europeo que condene a ese país a eliminar esa norma discriminatoria de su Constitución. El Tribunal Europeo ha estimado las demandas, pero en esa petición de condena a modificar, no. Porque el Tribunal Europeo, hasta el día de hoy, nunca le ha dicho a un país modifica su Constitución. El Tribunal Europeo le dice, tienes una norma constitucional que no se ajusta a los parámetros convencionales, esa norma es discriminatoria, ya es hora de que una vez pasado tanto tiempo ya desde el fin de la guerra se elimine la misma, etc. Pero vean,
Es decir, no es que no diga que esa norma es inconvencional, se lo dice, pero no le está diciendo directamente que proceda a su reforma en los términos más invasivos, y enténdanme bien que no es peyorativa esta palabra, en los términos más invasivos que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He querido compartirles esta diferencia entre los dos modelos porque justamente en el tema de igualdad, que es el que me ha preocupado en las investigaciones y que nos ocupa hoy en la conferencia, pues curiosamente una norma constitucional que discrimina y que es inconvencional, a día de hoy sigue estando en el ordenamiento jurídico constitucional de ese país a pesar de las sentencias de condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Libertad, igualdad y fraternidad. Con eso empezaba, ¿verdad? Bueno, pues si me permiten, voy a cambiar ese lema y que no se me revuelvan los revolucionarios franceses. Pero yo creo que a día de hoy, el siglo XXI, tanto aquí en el continente americano como en el continente europeo y en el resto del mundo, el lema tiene que ser otro. El lema tiene que ser igualdad, igualdad e igualdad. Porque si hay igualdad, habrá más y mejor fraternidad y habrá más y mejor libertad. Muchísimas gracias. Gracias por su participación, doctor Luis Andrés Cucarella, y cedemos el uso de la voz por si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la conferencia magistral que se desarrolló esta mañana. Ahora sí que los micrófonos son de ustedes. ¿Quién dice yo? Doctor, en torno a la legitimación activa de la que hablaba cuando son múltiples víctimas y digamos sería como una legitimación de oficio, encuentro un punto de coincidencia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a ver si lo entendí bien, que es el caso de personas dominicanas, no personas haitianas contra el Estado Dominicano, en donde ya estaban siendo deportadas masivamente y muchas estaban quedando como apátridas porque no les querían reconocer el nacimiento de sus hijas e hijos que estaban naciendo ya en la nación dominicana, y que entonces llega el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través de diversas ONGs que estuvieron denunciando, y que entonces, a pesar de que muchas personas de ellas no estaban legítimamente reconocidas, se desconocían sus identidades, de todas maneras la Corte Interamericana de los Derechos Humanos les ha protegido y ha fallado a su favor. ¿Sí es así? ¿Hay una similitud o no lo entendí bien? Sí, bueno, me voy a parar otra vez. En principio sí, porque lo que está planteando es que una ONG o varias ONGs accionan para, o denuncian, mejor dicho, para solicitar la tutela colectiva de un grupo indeterminado, porque estamos hablando de personas que incluso quedan apátridas por esa decisión tomada, ¿no? Puesto que es el caso, ¿no?, de las personas haitianas contra República Dominicana, que es el que motiva, si no estoy equivocado, que República Dominicana diga yo no estoy dentro del sistema, ¿no? Porque ahí es otro caso en donde la Corte le está diciendo a un país modifica tu Constitución, porque en la República Dominicana, en la Constitución se contempla, no se permite que, o no se entiende que las personas nacidas en territorio dominicano sean dominicanas. Y ese es el problema que les suscita el conflicto que le genera a ese país por el hecho de muchas personas haitianas que han nacido en territorio dominicano y que se quedan apátridas. Y ese asunto es el que acaba llegando a la Corte Interamericana. Bueno, pues sí, pero el matiz está en que en el caso del sistema interamericano estamos hablando de legitimación, pero de legitimación para denunciar, no para demandar. Aunque salvando este matiz, estamos hablando de lo mismo. Porque en el caso de lo que hacen las organizaciones no gubernamentales aquí en el sistema interamericano es denunciar ante la Comisión. La que tiene legitimación para demandar es la Comisión. Por tanto, en el sistema interamericano las ONGs no tienen legitimación para demandar, ni las víctimas tienen legitimación para demandar. Tienen la legitimación correspondiente para acceder a la Comisión, para participar en el sistema, en el procedimiento ante la Comisión, pero en su caso es la Comisión la que finalmente tiene la llave para que se pueda elevar el asunto a la Corte. Ahora bien, una vez que la Corte ha abierto el asunto, como saben, las víctimas obviamente tienen legitimación para intervenir. En todo momento estamos hablando de legitimación, pero en distintos ámbitos. En el sistema europeo, las ONGs pueden accionar, tienen legitimación para demandar y no estamos hablando de legitimación para denunciar. Pero insisto, el papel de las ONGs es el mismo. En este caso, en el caso americano, con el condicionante de que pasa el filtro de la Comisión. Pero si la Comisión abre el grifo, lo hemos conseguido.
pero como les digo, es decir, me parece muy interesante. Ahora nos enfrentamos a muchos retos en el ámbito americano, europeo, México, España, y el papel de las ONGs puede ser clave para una mejor protección de los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, etc. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos unos segundos, un par de preguntas más. Gracias. Antes que nada, muchas felicidades, doctor. El agradecer sus intervenciones, sobre todo a las personas que integramos quejas sobre este tipo de conceptos, que es hablar sobre el principio de igualdad y no discriminación. Listo. Le escuchaba, pero ahora más. Muchísimas gracias. En atención a mi interrogante es la siguiente. Sabemos que el Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos compartimos las mismas necesidades, que es poder titular derechos humanos, que es el lenguaje universal que tenemos toda la humanidad. Bajo esta perspectiva, ¿cuáles serían como estas restricciones que tiene el margen de apreciación nacional para cumplir el principio de igualdad y no discriminación como una norma de jus cogens? Obviamente también atendiendo a las reglas de interpretación que establece la Convención de Viena. Esto como objetivo para poder no solamente hacer una legitimación hacia las víctimas, sino otorgar el derecho de ser. Y por ese derecho de ser como titulares de víctimas, pues entonces no entra como en un debate si son legítimas o no legítimas, sobre todo las personas jurídicas o morales, como son las organizaciones civiles. Ya la Corte Interamericana, quizás no en un caso jurisprudencial, pero una opinión consultiva, que es la 22/2016, abrió la puerta de reconocer la calidad de víctimas y comparecer ante tribunales internacionales, en particular ante la Corte Interamericana, a las asambleas de las comunidades y pueblos originarios, a los sindicatos de los y les trabajadores y sobre todo a las organizaciones civiles. Conforme a ello, entonces, ¿cuál sería ese tipo de restricciones o debates que se está gestando en la Unión Europea o en el Sistema Europeo de Derechos Humanos, y que puede ser compatible o hacer esas buenas prácticas y tomarlos nosotros para reconocer, vuelvo a hacer énfasis, el derecho de ser, por simple hecho de ser víctimas? No sean víctimas directas, indirectas o potenciales, sino el hecho de ser solamente víctimas. El diálogo tiene que ser América-Europa, Europa-América y África también, obviamente, ¿no? El sistema europeo, pero africano, pero planteaba el tema de la apreciación de los estados, ¿no? El margen de apreciación. Ese es un acordeón al que recurre bastante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diferentes ámbitos, y que ese margen de apreciación puede condicionar que una persona sea víctima o no. Le pongo un ejemplo, y puesto que hemos tratado el tema del colectivo LGTBI. ¿Qué sostiene en torno al matrimonio igualitario la Corte Interamericana? Pues en cuanto al matrimonio igualitario, ustedes lo saben, opinión consultiva elevada por Costa Rica, el matrimonio igualitario es convencional. Es decir, existe el derecho al matrimonio igualitario. Esto implica, por ejemplo, que constituciones políticas como la del Paraguay, que expresamente dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, esas constituciones políticas son inconvencionales. Y por tanto, si el asunto acabara llegando ante la Corte por esa vía contra Paraguay, puede que se le condene, se le condenará por no respetar la convención. ¿Qué ocurre en relación con este tema en el ámbito europeo? Margen de apreciación. Bien, es decir, cómo los dos tribunales lo enfrentan de diferente manera. A día de hoy el Tribunal Europeo entiende que el matrimonio igualitario es una cuestión interna, una cuestión de cada Estado, el margen de apreciación interna. Por tanto, personas del mismo sexo que quieran contraer matrimonio en países que no tengan regulado el matrimonio igualitario no son víctimas a día de hoy ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque eso es regulación interna del Estado. Entonces vea cómo ese juego, ese acordeón, lo podemos hinchar, estirar o encoger. Es verdad que, y yo la esperanza que tengo es que lo que está haciendo el Tribunal Europeo es dar tiempo para que los diferentes países avancen en la regulación de esta cuestión. Es decir, como diciendo, ir avanzando, que yo os espero a que lleguéis, pero que en ese planteamiento en América una persona sí que sería víctima, en Europa no sería víctima. Gracias, doctor Luis Andrés Cucarella Galeana, por su participación. Invitamos a la presidenta para que entregue un reconocimiento por la participación en esta conferencia magistral. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, grandes información, herramientas que nos puede dar para nuestro trabajo. Y el Centro de Estudios en Derechos Humanos, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana por haber impartido la conferencia Protección del Derecho a la Igualdad, especialidades en materia de legitimación y prueba. Guadalajara, Jalisco, 22 de enero del año 2025. Muchísimas gracias.
Y con la entrega del reconocimiento concluimos precisamente la actividad de esta mañana, agradeciendo mucho su participación, doctor Luis Andrés Cucarella. Gracias, presidenta. Gracias a todas y todos ustedes y también a quienes nos acompañaron a través de la página de Facebook Live de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que sigan teniendo un excelente día. Muchas gracias. Buen jueves.